preocupaciones, sobre todo también frente a los señalamientos de familiares de personas desaparecidas tras el anuncio de ese protocolo, que lamentablemente rompen ese esquema de que este protocolo debe tener esencia y sentido para familiares de personas desaparecidas, quienes son protagonistas de las acciones de búsqueda, y en realidad deben tener incorporadas todas sus necesidades y experiencias. En ese sentido, lo que nos preocupa es tanto esa búsqueda de garantizar la seguridad y no exponer a riesgo a familiares de personas desaparecidas, y ante ello ir restringiendo la participación de familiares de personas desaparecidas en los operativos de búsqueda, y de alguna manera limitar ese derecho, y por otro lado también generar afectaciones al derecho de cada persona a ser buscada. Por otro lado, lo que preocupa es la cuestión relacionada con el riesgo de limitar los derechos a la información o a la verdad y el principio de transparencia al prohibir tomar las fotografías o transmitir en vivo la información referente a los hechos o los hallazgos, por ejemplo, de fosas clandestinas, y preocupa que esto podría formar parte de un acto de ocultamiento de información y de esa forma de la opacidad que se ha mantenido por años de parte de las autoridades, o de esconder algunas de las cuestiones que a las autoridades les interesa que no salieron a la luz pública. Y eso es muy importante también señalar que estas medidas de tomar fotografías, de transmitir en vivo o de participar son muy relevantes para familiares de personas desaparecidas frente a la desconfianza que las familias han mantenido con las autoridades, y sobre todo también ciertos patrones de actuación de las autoridades que no les han brindado seguridad en materia de qué va a pasar con los cuerpos, o incluso pues algunas sospechas de colusión con algunos actores particulares de ciertas zonas. Y por otro lado también de alguna manera consideramos que el enfoque del protocolo también se centra más persistente en cuanto a la protección de servidores públicos, a las propias víctimas de familiares de personas desaparecidas, y a su vez también el punto central, y es también la razón por la cual se emitió, tal como mencionabas al inicio del protocolo, pues fueron los hechos de Tlajomulco, que claramente fueron los hechos lamentables por la muerte de los servidores públicos. Sin embargo, también parece que se centra mucho en riesgos relacionados, orientados con los artefactos explosivos, que no ha sido tanta constante a nivel de los operativos de búsqueda en Jalisco, sino más bien se han presentado otros patrones o actuaciones de riesgo, sobre todo provenientes de distintos grupos del crimen organizado. Y por otro lado también que esos hechos no fueran también la razón de limitar esa participación de las familias. Eso en cuanto a los contenidos. Y finalmente el tema de participación, lo que han también plasmado públicamente familiares de personas desaparecidas, pues han habido ciertas deficiencias en cuanto al proceso de construcción de ese protocolo y el cumplimiento del principio de participación conjunta, donde se llevó a cabo esa amplia reunión primera, lo que han señalado incluso públicamente las familias, pero posteriormente ya no hubo esta posibilidad de brindar otros insumos, otras observaciones. Solamente por escrito, no hubo una reunión de devolución o retroalimentación para efectivamente revisar si esas observaciones o experiencias están incorporadas en ese protocolo y que si cumple con las necesidades de las familias. Lo hemos solicitado también de parte del Consejo Ciudadano de Búsqueda, que se pudiera llevar a cabo algún espacio presencial de esa naturaleza, sin embargo no se logró. Y un aspecto positivo es que sí se han logrado incorporar en este proceso de esos varios meses de construcción. No hemos podido ver la última versión, pero algunas de las penúltimas versiones de ese documento, ciertas observaciones del Consejo Ciudadano en ese proceso, lo que frente a esos señalamientos también quisiera señalar como igual algún punto también positivo. Sin embargo, lo clave, lo principal, reitero, es que ese protocolo sirva y cumpla con las necesidades de familiares de personas desaparecidas, y preocupa que las familias señalan lo contrario. Ha generado controversia de parte de los familiares, de los colectivos de familiares, pero digamos, hay algunos colectivos, como bien sabes, Ana, más enfocados a la búsqueda, como Buscadores de Jalisco, que ellos consideran que les obstaculiza sus búsquedas. ¿Qué opinión tienes? Sí, justo en ese sentido preocupa que ese protocolo pudiera ser herramienta que limite su derecho a participar en las búsquedas o realizar las búsquedas, sabiendo que también
varios de los colectivos llevan a cabo las acciones de búsqueda también sin participación de las autoridades, en muchas ocasiones frente a la falta de capacidad en esos momentos de parte de las autoridades la omisión o la falta de voluntad política para llevar a cabo los operativos o condiciones adecuadas para hacerlo. Entonces, sin duda alguna, estas preocupaciones son muy válidas y lo que se espera o lo que podríamos esperar es que, si bien las autoridades señalaron públicamente que todavía se está viendo la vía de qué manera se va a hacer público el documento, entonces, ¿por qué no generar un espacio adicional antes de la publicación? Por supuesto. Y tratar de encontrar las formas de poder subsanar esas deficiencias y que verdaderamente de manera plena se escuche y se plasme esas necesidades que han señalado familiares de personas desaparecidas. ¿Qué tal, Ana Carolina? Te saluda Jesús Estrada. Quería aprovechar también el contacto, hacerte una pregunta vinculada con esta crisis también, en particular con el tema de la glosa de seguridad. Entiendo que el CEPAD estuvo presente también en la presentación de la glosa y hubo un cuestionamiento a las autoridades sobre el tema de la situación forense, justamente el plan de prevención de desapariciones, incluso cuestionamiento por la exposición de fotografías de las personas que están vinculadas al proceso. ¿Qué respuesta hubo de parte de las autoridades a estos cuestionamientos? Sí, muchas gracias también por preguntar por ese evento. Efectivamente, tal como señalas, la glosa, aunque es del tema de seguridad y justicia, mayoritariamente se enfocó casi el 70% del abordaje de los temas sobre desaparición de personas y el tema de la crisis forense. También llamo atención que incluso diputados del partido, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, han señalado o han nombrado que existe en Jalisco la crisis forense, lo que también se considera como algo relevante frente a la realidad que estamos viviendo y que ha sido muy difícil por parte de distintos actores nombrarla con esas palabras. En cuanto a las respuestas, ha habido respuestas en términos generales positivas, señalando las actuaciones, señalando los avances. Sin embargo, no se ha podido responder a todas las cuestiones de los señalamientos, o algunas de las respuestas fueron realizadas de carácter muy general, no se han aterrizado de forma muy directa a las preguntas. Hemos visto dos posturas de parte de las autoridades, tanto algunas han presentado más la postura a la defensiva, desde la detención, incluso tratar de justificarse, como han habido también posturas, como por ejemplo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se ha tratado plantear la información desde el lado pues más concreto de ciertas actuaciones de forma específica, que claramente también es muy importante que esos planteamientos se llevó a cabo en el Congreso del Estado, porque justo en estas semanas el Congreso mismo decide sobre el presupuesto de proyectos de egresos para el año 2024, y muchas de esas cuestiones, como el tema de seguimiento a la crisis forense, y sobre todo ese seguimiento a los procesos de identificación de carácter tradicional o ordinario frente a los hallazgos constantes de las fosas, pues resulta clave para dotarle con esos recursos necesarios. Lo que sí también quisiera señalar, porque comparando con la glosa del año pasado, por ejemplo, la participación ciudadana ha sido mucho más limitada. El año pasado hubo intervenciones más amplias, y a su vez también se pudo generar un derecho a la réplica también de parte de la sociedad civil. Ese año solamente se dio a representantes de la sociedad civil solamente 3 minutos, y además participaron solo 2 actores, y pudiera ser importante en los próximos años considerar participación de más organismos de la sociedad civil, pero sobre todo también trata los temas que se aborda de las víctimas. Sin duda, así es. Ana, pues te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas tu punto de vista, el punto de vista de CEPAD sobre estos asuntos tan relevantes. Gracias por atender la llamada. Muchas gracias y muy buena tarde. Buena tarde para ti también. Ana Carolina Chimiek, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una de las organizaciones no gubernamentales que más ha acompañado justamente a las víctimas de estas crisis, de la violencia, de las torturas desde antes, y recientemente en estos años lamentablemente pues han estado más enfocadas hacia esos temas, porque es la crisis más evidente de desapariciones y crisis forense. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.